computer. Ok, ok. Bueno, después de todo este rato, comenzamos entonces. Interesante tu historia del examen, Luisana. Vas a ver cómo practicando, ahí le vas a llegar, tranquilo. Yo sé, conozco tu premura ajá, no te dejes, No, todos tenemos premura, o sea, tenemos que, ¿antes de qué? no te dejes agobiar. No se dejen agobiar con la. Ah, Bueno, tengo. un amigo de mi papá es nerd del ojo. Un amigo de mi papá dice, presenta esa broma 20 veces. En una está bien, sale bien. Bueno, sí, no, right? Ah, yo digo, yo no sé, yo pienso que cuando ustedes, por ejemplo, estudian un libro de esto, ¿Qué qué? estudian un libro de esto, entonces, a eso hay que presentarlo fresco. Sí. O sea, Sí. de hecho, como está haciendo Luisana quizás, pero no tan pronto, porque la verdad que fue muy pronto, pero ella tiene su razón. Quizás por la mitad del libro ya presenté una vez, solo para vivir la experiencia. Bueno, si tienes, Sí, ¿sabes? yo independientemente, ponte que yo saque el punto que yo necesito ahorita. Y si logro mandar la aplicación con el favor de Dios ahorita el primero, uno nunca sabe si vas a quedar seleccionado este año. Dios quiera que sí. Pero si no, tengo que presentar otra vez al finalizar el curso. Y subir. ¿Sabes? Para Para subir. tener eso. ¿Pero por qué? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo es tu due date? Lo que pasa es que yo estoy haciendo de ACAPID Ajá. y es 1 de noviembre. Ah, ok. O sea, no es 1 de noviembre. Yo no estoy aplicando a ningún otro. O sea, este año me voy a ir nada más con uno solo. ¿Y qué pusiste? ¿Qué opción? Uno solo. Nova de aquí de Tampa. Ah, ok, ok. Sí, no, yo no estoy buscando en otra universidad ni nada, sino aquí nada más. A ver, sí. Ok, entonces, ¿qué quedamos la clase pasada? En la clase pasada quedamos con que íbamos a comenzar. Bueno, ya, habían dos ejercicios, Luisana. Sí, cónchale, Tony, perdóname, no los No, sí. hice. No los hice. Ok, María Fernanda, tienes una oportunidad de ponerte el día con los ejercicios. Ujú. Alcanzar Ajá, ¿y este cuáles son los ejercicios? todo. Pero no, Ya, pero ya va. Pero, de la página esta. del libro. Son dos ejercicios, es un ejercicio que está en la página Esto es de las páginas. 58 y 59, ¿correcto? Ok, ok. Ah, Mañana los hago. 58 y 59. Ajá. Y Ok. si no has 50 hecho ninguna, ajá, gracias, Luisana, dile. 53 y 54, ¿correcto? Bien, es 51. Puedes hacer 50, 51, 52, 53 y 54. Todo eso que está ahí, desde las 50 hasta las 54, son ejercicios bien. Y Ok. puedes hacer cada uno de estos ejercicios y puedes ver la clase, que es donde revisamos la estrategia de ese, porque como que aquí te hacemos un ejercicio y luego aplicamos la estrategia explicando, basado en el ejercicio que ya hicimos. Ok. Es lo que ha estado pasando. Pero hoy vamos a comenzar en la página 60. En la Ajá, y página, después la otra es 57 y 58. ajá, Ajá, ok. 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 Para que te pongas al día, aprovecho que estoy aquí, terminé con la otra clase, con el otro muchacho de writing. Si miras la Ajá. pantalla aquí, este, después que, si quieres, antes de Ajá. hacer todo, mírate este video y mírate este video.
el 1 y el primero del 2. Son 23 minutos. Son 33 minutos. Es media hora que vas a ver video. Pero este primer video te explica todo lo que tú no viniste. Ok. Y este segundo video te implica la parte un poquito más complicada de lo que no viniste en más detalle, que es la inferencia. Ok. Como- O sea, como los dos primeros videos. Ok. Uno y dos. Exacto. Exacto, pero del reading section. Ok, asegúrate Ujú. que es reading section. Ujú. Other than that, puedes ver las clases que tengo. Ahí tienes tela para cortar porque cada clase es 1 hora, o sea, más media hora, más lo que hago. O sea, hay Sí. tela para cortar bastante. Ujú. Ok, Perdón, entonces, Tony. Yo sé que Mari había mandado el link para... en la primera clase, ¿te acuerdas que yo me conecté por el teléfono? Ella mandó un link para yo meterme en esa plataforma. Pero ¿esto qué es? Kaplan. claro, sí. O sea, me meto en Kaplan y busco como mi usuario. Yo en ese momento creo un usuario con una clave. Mira, haces así, ¿ves? Ya te voy a decir cómo vas a hacer. Vas a escribir De hecho, captestglobal.com/resources. debe estar en tu correo, porque ellos te mandan un correo. Así. Okay. Bueno, así como está en la pantalla, ¿no? Com. captestglobal.com/resources. Te metes y si ya creaste el usuario, aquí donde dice login, Ok, ahí ya entras y entras. Entras, ok, accesaste y caes aquí. Caes aquí. ok. Perfecto, Este, gracias. Vale la pena, de verdad, ver eso. Bueno, Ujú. author's meaning, ¿ok? Vamos a comenzar con author's meaning. Qué fastidio ese. Bueno, yo me gano la vida de eso, amiga mía. No, 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 Meaning. el author's meaning, que, o sea, que quiso decir el bendito señor. Yeah, yeah, author's meaning. Pero le voy a buscar aquí un poquito de... Ok. Se me dañó el aire acondicionado, gracias. Miércoles. Pero ¿cómo está la temperatura ahorita? Calor. Hoy está haciendo calor. Mm. Bueno, será después que le mando esto, bueno, vamos a ir perdiendo más tiempo. Bueno, yo te cuento que para tu tranquilidad, aquí no, ya no hace falta aire acondicionado. Yo sé, I know. Aquí está haciendo ya en grados de Estados Unidos como 35. ¡Ah! De hecho, ahorita estoy aquí adentro y estamos esperando una nevada, la primera de la temporada. Ya va, ¿y en verano cuánto es? Como en grados gringos como 90. Aquí el Ah, está verano calor. sí, sí. Y el sol así rarísimo. Pero bueno, ya aquí el frío ya o Ya sea, no se llegó. puede estar fuerte, ya no se puede estar fuerte. Eh, y O todo sea, el día nublado, tú vas para todo Venezuela, tú vas por para 6 meses. Venezuela y te derrites. Claro, mira, aquí hacen 10 grados. Cuando aquí llegamos así a 10 Celsius, no sé, 50 Fahrenheit, yo salgo con franela y nada, no tengo frío, no franela. Con mi perro, paseando a mi perro en franela. Y entonces en ese mismo tiempo tú ves las fotos de los amigos en Miami así, 15, una bufanda, una vaina, y digo, esta gente, lo que es la costumbre, lo que es la costumbre, O sea, cuerpo pero estás humano, así, o sea, estás así como para llegar a La Guaira, pues. me muero. Maturín, Maturín, mijita. Maturín, esto es tú. Maturín, si yo venía para Estados Unidos de vacación en verano, casi mi papá, en verano en Estados Unidos, y me iba, que es caliente el verano en Estados Unidos, no es tan frío, y llegaba a Maturín y me quería como morir. Yo me vine aquí, que yo tengo 8 años que no toco Maturín. Estoy aquí en una cuestión donde la mitad del año es bajo cero. So, No, creo que me no, muero. no, no.
Creo que me muero. Y yo me pongo de mal humor con el calor ya. Cuando hace así verano, ya ando, este calor de mierda. Horrible. Anyway. Después vamos a otra historia. Vamos a comenzar a estudiar. Entonces, para el author meaning, es como comentaba Luisana, que es como, básicamente, pregunta, ¿qué quiso decir el autor? Mm. Explica qué quería decir el autor. Em, el escritor, cuando dijo tal cosa, quería decir A, B, C, D. ¿Ok? Y tienen un ejemplo en la página 60 y 61 al principio, donde ustedes ahí van a leer y van a responder esas preguntas y vamos a hacer las estrategias sin hacer esa parte, que bueno, un poquito raro, pero como lo hemos venido haciendo. Después de pasar por la estrategia, venimos y nos Sí. explicamos por qué la respuesta. ¿Ok? Entonces la estrategia número 1 es la estrategia, en este caso no es la misma de siempre, es familiarízate con los tipos de detalle y las funciones de retórica. Bien, porque esto así traducido textualmente no les va a servir. Hemos hablado ya de los tipos de detalle, que si espacio, lugar, tiempo, persona, etc. La retórica, también hemos mencionado, que es el tono de la lectura. Puede ser un tono eh, descriptivo, puede ser un tono de explicación, pueden tener un tono como de contraste o de argumentativo, creo que se dice en castellano, entre otros, pero esos son los que me acuerdo en este momento. Y en los métodos de paráfrasis. Paráfrasis es básicamente, como vimos en la escuela, decir lo mismo con otras palabras. Entonces, para tener éxito en este tipo de preguntas, que son las preguntas de función, entonces las preguntas de función hay dos tipos, el author's meaning y el que vimos la última clase, que era no, el author's meaning general y author's meaning, entonces, este que es function question. Y la function question es básicamente pregunta como que, ¿para qué fue esto? ¿O por qué dijo esto? ¿O cuál es la función de este comentario? Por decirlo en una manera adaptada como al castellano. Pero cuando lo veas en ejercicio, o sea, ya, ok, ya, lo vas a reconocer de una vez. Ya. Entonces aquí en el párrafo este final dice, author's meaning questions ask about the various ways that detail can be used to support key points in the passage. Therefore, you should be aware of various types of detail and how that detail can be used. Although each type of detail is discussed separately below, many details are mixed in a reading passage and lecture. O sea, entonces, ya sabes que este tipo de preguntas te van a aparecer en la lectura y en listening. ¿Ok? Cuando hablan de un lecture, es un listening. Que es un discurso. In other words, one type of detail, such as explanation, can also involve any other type, such as examples or comparisons. Entonces, este tipo de pregunta es cómo puede ser utilizado, ¿ok? Algunos detalles para servir de soporte para las ideas secundarias. ¿Verdad? Key points son las ideas secundarias o cuando estás escribiendo un texto es lo que llaman thesis. ¿Ok? Es esa primera línea, esa primera idea de cada párrafo. También aquí te describe pues que pueden encontrar tipos de detalles de explicativos, como les comenté, o descriptivos, argumentativos. Aquí nombran otro, de explicación, bueno, ya lo dije.
Y también lo puedes encontrar mezclados. Y lo puedes encontrar en formas de ejemplos, comparaciones, statements, etc. ¿Ok? Entonces, si vamos a la próxima página, la 62, y como les he dicho, a estos cuadros, denle amor a los cuadros. De este libro, denle amor a los cuadros. Esos cuadros te ahorran mucho leer y son muy informativos. En este cuadro en particular, en el 62, del lado izquierdo, les da como los tipos de detalle. Entonces, el primero es descriptivo, entonces le tiene como una definición abajo. Luego, un tipo de detalle de definición, un tipo de detalle de comparación o contraste, de ejemplo o de explicación. Y al lado derecho tiene ejemplos, pero no son ejemplos random o aleatorios, son ejemplos que están en la lectura del inicio de este function questions en la página 60 y 61. Y esa manera, pues, te da como un ejemplo familiarizado con cada tipo de detalle. No sé si quieren ir a más profundo y preguntar al respecto. Porque, bueno, ahí lo lees, ahí lo que te está, que es una descripción, que es una definición, que es una comparación, que es eso, ¿no? Claro, del lado izquierdo y del lado derecho son ejemplos de eso mismo. Ok, ujú. O sea, ¿Ok? de la lectura que está atrás. Así es, sí. Ujú. Muy bien. Muy bien. Entonces, ya en la próxima página, en el 63, hablan de la función retórica. Es la función retórica. La función retórica, yo lo defino como el tono. O Ok. sea, como, o en plan de. Y ya les voy a leer aquí una definición del libro. ¿Ok? La función retórica es el uso de detalles para soportar los puntos claves en el pasaje o las ideas secundarias. Sin embargo, hay tipos específicos o métodos de soporte que tú necesitas, con los que tú necesitas estar familiarizado, ya que la función retórica expresa el propósito por el cual un escritor está utilizando un detalle. Los varios tipos son expresados usualmente en forma de infinitivo. Algunas funciones, y eso es importante, ese detalle. Algunas funciones retóricas son simplemente una forma intuitiva del sustantivo. Arriba, bueno, eso qué, salta eso. Ya que cada tipo de detalle está relacionado con un propósito en el pasaje. Por ejemplo, una descripción es para describir, una definición para definir, una explicación para explicar, etcétera, etcétera. Pero hay otros tipos. Bueno, ahí hay una de las cosas más relevantes es que si miras la rhetorical function, el cuadro ese, por ejemplo, las razones retóricas o las formas retóricas que tenemos son con propósito, precisamente, to illustrate o to demonstrate. Y no son, como en la otra página, que es una descripción, o sea, como el nombre o el sustantivo y la definición, como definition. A definition is bla, bla, bla. En este caso, como no es, o sea, me lo explico. Borren. Empiezo de nuevo. Como los tipos de detalles, ¿ok? Son como específicos, son definidos, están marcados por que si son o una descripción, o una definición, o una comparación, o un ejemplo, o una explicación, o la mezcla de esto, ¿ok? Tú los puedes definir como están en el cuadro anterior. Pero en la parte retórica es algo que tú no puedes definir, sino que tú lo que defines es
el propósito. ¿Ok? Porque tú puedes dar una explicación con diferentes propósitos. Puede ser para clarificar, puede ser para enfatizar, puede ser para hacer contraste. ¿Se entiende? Uno es como el recurso y el otro, el retórico, es el para qué usas ese recurso. No Si tú vas- entendí. Ok. Los tipos de detalle, cada tipo de detalle o los tipos de detalles en general son detalles. Y la retórica es el para qué usan esos detalles. Si el detalle que está utilizando, pues mírate el cuadro del 62 y donde dice Ujú. example, example, y te define el example y te da un ejemplo. Pero no te dice, a menos que leas, el propósito de un ejemplo. Y un ejemplo lo puedes utilizar para, miramos a la retórica, para clarificar, o para probar, o para refutar, o para ilustrar. Ok, pero ¿cómo puede ser como identificado? Leyendo. ¿Ok? De todas Ajá. maneras, claro, leyendo. O sea, ese es el detalle. Tú vas a aprender a identificar detalles, Ujú. ¿ok? Y tienes que identificar, o sea, más o menos con los ejemplos puedes ver cómo puedes identificar una definición y va a tener que hacer un ejemplo tácito porque no se está entendiendo. Ok. Una comparación, vamos a decir, una comparación. La definición, ambos, comparación y contraste, son tipos de descripción. Una comparación es una descripción de similaridades y un contraste es una descripción de diferencias. Ujú. Esa es la definición de ese tipo de detalle. ¿Cómo tú puedes identificar uno? Mira, aquí al lado tiene un ejemplo. Orangutans differ from other species of great apes in several important ways. Like most primates, orangutans are comfortable in trees. However, only orangutans live there almost constantly. Entonces, aquí estás teniendo, primero, una comparación. Difieren de otras especies en muchas maneras. Y un contraste. Ok, de muchas maneras, como la mayoría de los primates, ellos están confortables en los árboles. Y el contraste, sin embargo, o solo los orangutanes viven en los árboles constantemente, o casi constantemente. Entonces ahí tiene comparación y contraste. Ese es el detalle. Ese texto es un tipo de detalle de comparación y contraste. Ahora, ¿para qué hace la comparación y contraste? Entonces, ahí baja la retórica. ¿El para qué? Ujú. Acuérdate, estamos respondiendo preguntas de función. Para tú hacer una pregunta de función o para tú responderla bien, tú tienes que saber identificar los diferentes tipos de detalles. ¿Y el para qué? Ya te dicen o ya te enseñaron un cuadro donde uno aprende los tipos de detalles y ahora, ¿para qué usan esos detalles? ¿Para qué puedo usar un detalle? En este caso, comparación y contraste. Vamos a ver. Esa comparación y contraste sirve para ilustrar. Una ilustración es una imagen o un dibujo, pero los escritores utilizan palabras en vez de imágenes. Un escritor ilustra una idea utilizando ejemplos concretos que ayudan al lector a imaginar o hacerse la idea o la foto. La imagen. Ajá. Esa comparación y contraste no es una ilustración. Tampoco, no, o sea, me voy a ahorrar la leída y tampoco es una demostración. ¿Ok? Ahora, es para clarificar. Mira, una clarificación es un intento de evitar confusión. Un escritor clarifica una idea explicando un punto que pudiera ser malentendido o malinterpretado. Definiciones, por medio de definiciones, descripciones detalladas y comparaciones. Son tipos de detalles utilizados para clarificar ideas.
Puede ser. Puede ser, ¿verdad? Ujú. Pero no sabemos porque todavía no hemos identificado las demás. Para distinguir o diferenciar. Mira, distinguir o diferenciar es muy similar a la A clarificación. contraste y comparación, claro. Me parece. Es muy probablemente que sea distinguir o diferenciar. Precisamente si miras el contraste y la comparación y lees de nuevo, tú te puedes, y con la en mente o sabiendo pues que esto puede pasar, tú te das cuenta que ese ejemplo es para distinguir. Orangutanes difieren de otras especies, difieren de otras grandes especies how do you call those? De simios en muchas maneras importantes. Primera distinción, difieren, está diciendo de una vez el escritor, difieren de los demás. Ujú. O sí, para diferenciar. Y luego, en el próximo párrafito, como la mayoría de los primates, los orangutanes están confortables en los árboles. Sin embargo, solo los orangutanes viven más tiempo en el árbol. Para Otra diferenciar. forma, está distinguiendo, está diferenciando del resto de los simios. Entonces, el ejemplo de los detalles es básicamente lo que está escrito, es el detalle de lo que está escrito, es el párrafo, I don't know, la oración, the sentence. Y la retórica es ¿cuál es el propósito de este señor escribir esto? Lo importante es saber identificar los detalles y saber cuáles son los propósitos, porque la pregunta va a ser, ¿cuál fue el propósito? La pregunta no es qué quiso decir, aunque puede decir qué quiso decir, lo que tú tienes que saber que te están preguntando es cuál es el propósito. Para entender un poquito más cómo es la pregunta, quizás en la página 65 vamos a ver cómo se escriben estas preguntas, cómo las elaboran. ¿Ok? Pero esa es la estrategia número 1. Saber identificar los detalles y estar aware, estar al tanto de las diferentes retóricas o los diferentes propósitos que puede tener cada detalle o cada oración. Muchas veces las oraciones de soporte de cada párrafo, los detalles de la idea secundaria, no sé, algo así. Estrategia número 2. Identificar una idea secundaria en la pregunta o una idea clave en la pregunta. ¿Ok? Para ambos tipos, el 1 y el 2, tú puedes utilizar una idea principal de la pregunta para ayudarte a ubicar la información relevante en el pasaje. Ujú. Siempre va a pasar que en la pregunta te va a salir la idea principal o la idea secundaria que tú te puedes entonces guiar por la pregunta para encontrar, aunque sea donde está ubicada la respuesta, pero pasa mucho. ¿Ok? Ujú. Ujú. Tienes que identificar las ideas principales, no las palabras, porque muchas veces usan las palabras iguales, pero diferentes. ¿Ok? Lo redactan con las mismas palabras, pero con un not en el medio o con un antónimo por ahí atravesado. Entonces, si ves la pregunta con las mismas palabras y de repente te vas a donde no es. Hay que leer con cuidado. Eso lo he Y visto mucho, como que para confundirte. sí, 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 sí. O sea, que Entonces, usan las mismas palabras, entonces uno ay, es esto. sí, bueno, es que es un truco hasta visual. Sí, sí, Porque uno, exacto, visual. ajá, porque O uno ya sea, que dice, eso lo descartamos de una vez. hay un tipo de pregunta donde lo vas a descartar de una vez. Aquí no lo descartes de una vez. Aquí lee tu cosa bien y siempre piense de que lo más probable es que la que tiene las mismas palabras
hay Ok. algo que está cambiado. Ok. Generalmente la pregunta que está bien es una paráfrasis de lo que está textualmente. O sea, es lo mismo pero escrito con otras palabras, pero tiene el Ujú, mismo significado. ujú. Generalmente. Lo digo yo en el libro. Estrategia 3. Escanea el pasaje por la idea principal. Sí, pero bueno, que me diga Luisana que lo presentó hace poquito. Si te conoces las estructuras más o menos de un párrafo, no tienes que estar escaneando tanto. Lees una vez y si acaso escaneas una segunda. Digo yo, que cuenta Luisana. Su No, a mí experiencia. no me da yo leo lento, a mí no me da tiempo de leerlo primero, yo me voy directo a las respuestas, a las preguntas. Leíste y ese fue. Y traté de hacer el mapa, no, o sea, no estoy diciendo que esto sea lo correcto, sino mi experiencia. Traté de hacer el mapa a medida que iba leyendo preguntas y el párrafo, pues, o sea, bueno, el párrafo 1 iba anotando, como que palabras, a ver si me ayudaban con las últimas respuestas, la que es de 3 opciones. Pero creo que todavía tengo que practicar mis notas de reading. Claro, pues sí, Eso, apenas. eso ya lo vieron en la clase, ¿verdad? ¿Cómo hacer las notas en reading? Pero tranquila. Por Sí, ahí está. Creo que en la primera parte está, yo lo leí. Ok. sí, sí, pero o sea, vas a seguir viendo lo de las notas. Tranquila, lo vas a seguir viendo. Ok. Mañana le pasas ahí por encima. Las notas son casi iguales para todas. Entonces, Ok. por supuesto, si lo puedes empezar a practicar desde ahorita, mejor. Pero si te queda una duda, no importa. Lo volvemos a ver, lo volvemos a ver. Las notas las vemos 4 veces. Ok. Sí, fíjate. Usa en el Scan the Passage for Key Ideas, esa es la estrategia 3. Dice escanear pasajes para encontrar las ideas secundarias o clave. Fíjate, this is very similar to the procedure for detailed question, not except questions, y inference question. Entonces, al final lo que vas a escanear es una vez más, buscando respuesta. No es que, mira, esta es una inference question, voy a escanear. Oye, y esta ahora es detailed question, voy a escanear. ¿Vas a escanear vas a leer? Se me Y vas va a el tiempo. una sola vez. Claro, vas a leer y escanear una sola vez. Te lo explico porque muchas veces yo voy como dando, muchas de estas estrategias sí están repetidas, pero unas aplican para un tipo de pregunta y otras para otras. Por eso es que están repetidas. Dicen, pero ¿cómo tú crees que yo voy a hacer 8 estrategias en el detailed question y después voy a hacer 15 estrategias para el otro? ¿Y qué voy a hacer? Voy a leer un pasaje y solo hago las detailed question y después leo el otro pasaje y solo hago las detailed. No. O sea, a ti te dicen que escanees, pero tú escaneas una sola vez. Y lo que te queda de la escaneada, vas haciendo tus notas rapidito y vas de nuevo al texto. ¿Ok? Basado en eso. Finalmente, ya al leer la primera vez, identificas unas cosas y ya en la segunda con las preguntas ya es como de remate. Estrategia 4. Fíjate, este también lo hemos mencionado antes. Se fue. Se fue. Se paró y se fue. Ok. Yo me puse para comer platanito para despertarme. No, sí, Bien. estaba poniendo a cargar el celular. Oh, ok. Estaba escuchando. Ok. Y no le gustó. No. Sí. Estrategia 4. Ok, entonces, la estrategia 4, muchas veces, para que vean como el contexto, ¿no? Muchas veces esta pregunta va a decir, ¿qué dijo María Ángela
cuando escribió, entonces como que citan textualmente de algún párrafo. En el párrafo 3. Entonces, el consejo que tengo aquí es que leas más o menos como la oración antes, la oración que te dieron y la oración después. ¿Ok? Como para entrar en contexto. Muchas veces, algunos de esos detalles, porque también ellos lo medio mezclan, algunos de esos detalles, ¿cómo te digo? A veces esa oración que te dan no define todo, sino que están hablando de algún detalle anteriormente mencionado, como en la oración anterior, pues muy probablemente, o de algo a futuro. Entonces, muchas veces solo leer como ese extracto que te dan en la pregunta no es suficiente, no es suficiente información. Entonces, el consejo que ellos te dan es, bueno, lee un poquito antes y un poquito después, como para que vuelvas a entrar como en contexto de la pregunta. Y, y es clave, es verdad, es clave para si vas a leer la anterior, la oración anterior y la oración después, que entiendas o que tengas un dominio más o menos relativamente bueno con los cohesive devices, que son estas palabras o estas pequeñas frases que utilizamos para conectar ideas. ¿Ok? Que conecten la primera idea. ¿Ah? Sí, los conectores. Que conectan la idea anterior con cada una o con la próxima. Porque, bueno, a veces estos conectores pueden ser que cambien el significado de lo que inicialmente uno cree que leyó. Ok. Ese Improve Your Score está muy bueno. There's no way to avoid the fact that reading depends on vocabulary. Without a good vocabulary, reading will always be difficult. As you read, you'll need to build for vocabulary. An English dictionary is a vital part of the learning process. Estoy seguro que todos tienen un diccionario inglés-español, pero ¿tienen un diccionario inglés-inglés? No. Bueno, buscan Ni de online. inglés tampoco. Google. Ok, Google. Bueno, con Google sirve, vas a googlear para tener un diccionario inglés-inglés, que les digo, sí les ayuda porque les enriquece bastante el vocabulario. Ponen la palabra, suponte, improve meaning. Y ahí te va a salir, la primera te va a salir, qué sé yo, diccionario Chicago. Y ahí tiene. Oxford es que casi siempre sale. Y ahí le sale la definición. Eso es muy importante. Es mejor que inglés-español. El inglés-español deberían utilizarlo como la segunda opción. Y les explico por qué. Porque No, yo cuando, siempre uso inglés. porque cuando tú lo buscas en inglés, tú vas a encontrar una explicación en inglés. O hay sinónimos. O sinónimo. Y eso te va a ayudar a ti a entender, como que desarrolles también cómo tú explicar las cosas, o a entender la forma en que se te puede servir una explicación. Es muy importante, ¿eh? Yo sé que la fácil es inglés-español, por supuesto, que es más fácil. Pero le sirve. Pero yo no sé si, por ejemplo, para Luisana, para el viernes le sirve. Pero, por ejemplo, para María Fernanda, que está estudiando un poco más a largo plazo, ya que lo hace, pues sigue haciéndolo porque es bueno. También lo puede usar Luisana, solo que no sé qué tanto te va a ayudar de que él. Gracias, gracias. A la final es mejorar, profesor. No solamente pasar el examen. Así es, así es, así le decía yo al estudiante que tenía antes, le decía que estas cosas te sirven a ti para todos los días. Que si escribir un texto, eso lo vas a hacer toda tu vida aquí, pases o no. Comprender una lectura, comprender un párrafo, si es explicativo, si eso te sirve. Créeme que con esta mudanza he ampliado mucho mi vocabulario. Muchas instrucciones. He tenido que formar rollos en inglés, entonces eso enriqueció mi vocabulario. No, y que, ¿sabes qué? Que la gente que habla más formalmente sí usa estas connection words.
Me pasa con mi jefe. Yo, claro, yo no las no las tenía, Como el día a día. o sea, yo no las paraba, o sea, posiblemente las hablaba siempre así y yo no le prestaba atención, o sea, pero después que comencé a leerlas y a usarlas para esto, el firstly, first of all, however, Otherwise. otherwise, for instance, todas esas Y las eso es uso. bueno. No todo es like. Like, No, you know. No. hay más. Pero ya, es lo normal. Aprendiendo la gente es lo normal. Pero hay mucho más y esos conectores sí te hacen ver más, que habla inglés más bonito, ¿no? Ujú. Sí. Ujú. Ok, estrategia 5. Be prepared to infer the author's meaning based on a sequence and meaning. Prepárate para inferir, o te tienes que estar preparado en caso de que tengas que inferir lo que quiere decir el autor basado en una secuencia y el significado o significados. Y aquí en el texto voy a citar textualmente, dice, tú no siempre puedes confiarte o contar, no siempre puedes contar con los conectores que indican cómo las ideas se relacionan uno con la otra. Los escritores a veces infieren Quieren. la conexión entre ideas basada en la secuencia y en algún otro vocabulario utilizado. Entonces, para poder hacer la inferencia necesaria, necesitas pensar pensar en la organización del párrafo y la secuencia de ideas. Un párrafo está organizado alrededor o basado en una idea única. Una idea única, lo cual el resto son puntos de soporte de esa idea única de cada párrafo. De un tema único también. Más allá, los detalles usualmente siguen una secuencia lógica en la mayoría de los párrafos, de general a específico, de problema a solución o de causa a efecto. Ujú. Esto es más fácil de lo que se lee. Okay, si ustedes ya entienden lo de la primera clase en la página, literalmente como que en la página 17, al final de la página 17, donde está paragraph 1, introduction, hook, background, thesis statement, párrafo 2. Eso, si ustedes aprenden eso, ustedes ya pasan ese examen mejor, ya mejoran ese examen. Porque esto aplica para de todo. ¿En cuál? ¿Qué? ¿Qué? Página La estrategia, 17. la estrategia de los caminos. Lo del hook, lo del eso sí, ok. Ah, ok. Si ustedes saben bien eso, ustedes saben que si está ubicado en un lugar si no te tiene sentido, pero está ubicado en un lugar del párrafo, basado en párrafo 1, 2, 3 o 4, tú puedes inferir o puedes más o menos entender de que, cónchale, mira, esto como está al principio, esto es un key point. Y todo lo demás deben ser detalles de ese key point. Ok. ¿Ok? No vas a conseguir, rarísima vez, vas a conseguir un key point al final de y sería muy loco, pero bueno, puede pasar al final de un párrafo. O un background al final. No, ajá, o por ejemplo, ajá, en el párrafo introductorio, el background va es donde background. Si no es background, es bases teóricas, pero no se va a ir de ahí. Ok. ¿Ok? Y el Mira, yo te entiendo, pero al ejercicio se me olvida todo lo que dijiste. Claro. Pero haz los ejercicios, empieza los ejercicios con el libro abierto. Ok. Con el libro abierto, ¿cuál es el problema? La idea es que tú automatices esto, no es que tú me entiendas, yo sé. No, tú lo vayas automatizando.
Con el libro abierto lo haces. Y después cierras el libro. Me acuerdo que... Y lo vas haciendo. ¿Okay? Sí, hay que dedicarle mucho tiempo, pero de memoria no. De memoria vas a hacer lo mismo de siempre. Sí. Porque es como la reacción natural. Ujú. Okay. Voy a tomar agua. Okay, so the question form. Puedes reconocer los primeros dos tipos de preguntas de author meaning, porque es que el significado de autor no es la traducción exacta y no me viene a la mente ahorita. Lo puedes conseguir de la siguiente forma o variaciones de esta forma. Así como les explicaba, ¿no? How does the author illustrate? Puedes usar explain, define. Finalmente, ahí va a tomar un pequeño segmento del párrafo. Why does the author mention or refer to? Igual, un segmento. In paragraph 2, the author discusses X in order to bla, bla. Y esas son más o menos las formas en que vas a encontrar las preguntas. Ahora, si vamos al ejercicio del principio de este tipo de retórica, o de pregunta, function question, en la página 61, Ujú. lean las preguntas. Lean las preguntas, ¿ok? Y lean las opciones de respuesta. Y a lo mejor esto también les tenga más sentido del por qué hay que entender que si la retórica o la Tú definición. dices que el cuadro. No. La página 61, Ah, ok, hay ok, una ok. lectura que se llama orangután que empieza en la 60, termina en 61, Ajá, y ok, después ok. de los párrafos hay dos preguntas Ah, con guay opciones de respuesta. Ajá. Entonces, las dos preguntas son las dos preguntas o tipos de preguntas clásicas de function question. ¿Te acuerdas que en la clase pasada yo te había dicho, bueno, pero si me ponen la del guaya, yo sé que puedo descartar si en una de las respuestas la ponen como by? No, eso no existe. Te ponen todas tú. O sea, ¿Te la el pusieron todas así? Te tocó. sí, No porque podías descartar. no había forma de descartar por ese. ¿Por qué Ese todas te detallito. salieron tú? Sabes que en ese cuadrito, en la página 60, Ajá. dice las preguntas del why, o sea, why does the writer mention tal cosa, y comienzan a explicarlas como to define A, to give an example of B, to emphasize C, ¿sabes? Así. Entonces yo le dije a Tony, yo le dije, capaz, si me sale una del why y hay dos respuestas con by, ¿sabes? Como está en la de who, Ajá. comenzando así con el by, yo puedo descartar ya esta porque la respuesta sería la del why y la de who, Ujú. by. Vale. Pero no, todas las respuestas fueron con tú. Tú tal cosa. Tú tal cosa. Tal cual este ejemplo. Tal cual este Todos ejemplo. son tú y el otro todos son by. Ujú, sí. Bien. Ok. Ujú. Entonces, en la primera pregunta, las opciones de respuesta son de retórica, o sea, son de retórica. La pregunta o la respuesta es de identificar la retórica. ¿Ok? Para enfatizar, para definir, para describir. ¿Ok? Serían la retórica. Ok, si vamos al otro cuadro próximo, aunque lo salen allí, son retóricas. ¿Ok? Y la próxima, con detalles. ¿Ok? Tienes que identificar los detalles. ¿Cómo el escritor explica tal cosa? Bueno,
Entonces te va a decir, detalle 1, by pointing out the orangutans can't walk with their hands in it. Detalle 2, by mentioning. Detalle 3, by referring. Detalle 4, by giving. Entonces, la estrategia 1 es que aprendas a identificar cuando están pidiendo retórica y que la retórica significa el propósito de lo que ¿Para de lo que qué? estoy preguntando, el para qué. Y cuando aprender a identificar los detalles, y que los detalles son básicamente textualmente los detalles de un párrafo. O sea, todo lo que viene después, básicamente, de la primera oración, que sería tu theory, tu teoría, en cada párrafo. Eso es como lo primero que tienen que hacer. Luego, claro, estudien mejor las definiciones para que sea más fácil para ustedes identificarlos y entender y el uso y toda la cuestión. Y después aplican los demás. Identificar las ideas claves, pasar por encima o medio leer por encima para identificar algunos puntos clave o algunos detalles que se te escaparon. Luego leer más con cuidado antes y después del segmento que te están presentando en la pregunta. Aquí. Y luego, pues, prepararte de todos modos de que si hay algo que no entiendes, quizás tengas que inferir o quizás tengas que deducir basado en la organización del párrafo. Esa es una estrategia. Ahora, vamos a pasar a otra cosa que es muy importante, que son los distractores. Ujú. Los distractores, igual que todas las preguntas del TOEFL, son multiple choice. ¿Ok? En esta pregunta, una sola respuesta es la correcta y las otras 3 son distractores o respuestas incorrectas. Tú debes revisar los tipos de distractores para las preguntas de author meaning, porque los distractores son las respuestas malas y te ayudan a ver las correctas. Si aprendes a identificar las que están malas, es más fácil ver las que están buenas. Así dice el libro. La pregunta La correcta, descarte. sí, la pregunta correcta nunca es obvia, porque hay muchas distracciones metidas en las opciones de respuesta, en las otras opciones de respuesta. ¿Ok? El distractor número 1 es que la opción de respuesta se refiere al author's meaning de otra parte del pasaje. Y esa es clásica. O sea, te hacen una pregunta. ¿Qué quiso decir el autor con Cachicamo llama a Morrocoy conchudo? ¿No? Suponte. Esa es la oración. Y en el párrafo 2. Entonces, alguna de las opciones de respuesta está mencionado en la lectura, pero en el párrafo 4. Entonces, a pesar de que lo leíste, lo reconoce y es verdad, no tiene nada que ver con Pero es por la ubicación, entonces. en ocasiones va a ser por ubicación. Como miras donde dice question forms arriba, hay una que dice, in paragraph 3, why does the author, ¿por qué el autor dice tal, tal, tal? Entonces, a pesar de que la pregunta dice en el párrafo 3, ¿por qué el autor se refiere a tal, tal, tal? De repente, en alguna de las opciones de respuesta te puede salir algo que está escrito en el párrafo 2. Textual y a ti te tiene sentido, pero no está en el párrafo 3. Bueno, pero ahí directamente tú te vas al párrafo 3. Claro. Pero en teoría ni siquiera te irías mucho al párrafo 3, sino arriba y abajo del segmento en el párrafo 3 y ya. Pero esa sí la respuesta está buena. Pero ¿cómo te tratan de distraer? Te meten algo de otro párrafo. Que es author meaning, o sea que sí lo quiso decir el autor, sí estaría bueno si la pregunta fuera del párrafo ese. Fácil. Agarran un segmento de otro párrafo y te lo meten ahí para confundirte.
Period. Bueno, porque yo lo he hecho así, yo lo he hecho es que un ejemplo, por decirte, dice en el párrafo 3, yo leo el párrafo 3 y eso no está ahí, no. Sí. Pero bueno, puedes saber que en el examen apurado, puede ser que no te dé tiempo de volver a leer o algo así. Entonces, bueno, tienes que Ok. saber que te pueden meter gato por liebre dándote una Claro, de idea saber dónde lo leíste. que está escrita en otro párrafo. Oh my gosh, ok. Dictador número 2. O sea, otro tipo de respuesta mala que se van a conseguir. La opción de respuesta identifica correctamente a lo que o sea, al author's meaning, pero se refiere a algo que no está relacionado o que no está mencionado. Este tipo de distractor incluye retórica correcta de función para definir, para explicar, etc. Pero el objeto es infinitivo, no está en el pasaje o está en otra parte del pasaje. Es decir, como que tiene sentido la pregunta, pero no estamos hablando de eso. O no está mencionado eso. Si nos vamos, por ejemplo, Entonces, ¿recuerdan cuando yo les di un ejemplo de que una persona que estaba durmiendo y en el medio de la noche se paró y no podía ver el interruptor de la luz? ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Ujú. Y que por eso uno infería, Que puede ser porque está oscuro, porque puede ser que es ciego, que puede ser porque está algo atravesado. imagínate que en una de las respuestas te salga porque la novia le puso una venda en los ojos. Entonces tienes que leer la oración antes y la oración después. Claro, pero tiene sentido, porque si me ponen una venda en los ojos, yo no veo. Pero yo no he mencionado novia aquí. Entonces, el distractor número 2 es ese tipo como de distractor. Tiene lógica. No podía haber, está mencionado que no podía haber, pero ahí no se nombró novia. Cualquier apurado dice, sí, esa es la novia, pum, y se va. O de repente en el párrafo 1 dicen, la novia se fue de viaje, nombró a la novia. Pero recuerde, siempre te están evaluando también es cuánto entiende. Y hay gente que no entiende. Y tiene que presentar el examen. ¿Ok? A veces tú de los nervios lees algo que está fácil, pero de los nervios no entiende. Y después tú vienes, me pasó 1.000.000 de veces, en programación me pasó 1.000 veces. Unas vainas que para el examen, mira, matemática 2 integrales. Una vaina que yo vi 4 veces en la universidad. Y ahora yo veo una integral y digo, esto sí es estúpido, ¿cómo yo no me aprendí esto? Imagínate un examen donde tienes 20 minutos. Ni te vas a acordar lo que leíste para el examen. Exactamente. Entonces, sí. Entonces, pues, ellos te distraen, es fácil distraerte. O sea, estos distractores funcionan. Distracción número 3. La opción de respuesta distorsiona o altera la información del pasaje. Y eso es como, eso los venezolanos lo tenemos dominadísimo, ¿no? Porque, generalmente en ese tipo o sea, en ese tipo, exageran algo. El señor no pudo comprar pan porque no tenía suficiente dinero. Esa es la frase. Pero una opción de respuesta es, no compró porque tenía $0. No compró porque tenía billete de más y ese pan le parecía barato. Y te opción 3 así, no lo quiso comprar. Pero la cuestión dice, no tenía suficiente dinero. Si te vas rápido, puedes decir, puedes agarrar la opción donde dice, tenía $0. Pero esto no está dicho. Dicho que no tiene suficiente. Puede ser que tenía la mitad del dinero, puede ser que no tiene nada. Pues, o sea, no está detalladamente, no está el detalle en la respuesta. Es una opción que distorsiona la idea y que no exactamente da la idea, pero se parecen mucho.
¿Se entiende? Igual de mucho. ¿Se comprende eso? Sí, ¿Sí? sí. Sí. Distractor número 4. La opción de respuesta parece plausible, pero es de una idea no mencionada. Siempre tienes que checar que la opción de respuesta es algo mencionado en el pasado. Algunas respuestas pueden parecer posibles, pero son basadas en asunciones e inferencias. Eso también pasa mucho. Como en la clase anterior, creo que le estaba comentando a Luciana y a Daniela, que a veces nosotros respondemos algo basado en nuestras experiencias. Igual, por la misma velocidad del examen, porque uno no está seguro. Entonces, a veces te dan algunas opciones donde tú simplemente, por tu experiencia, tú infieres que esa es la respuesta correcta, pero que no está escrito. Y si vamos otra vez al ejemplo del muchacho que no podía ver el switch, si tú eres de Venezuela, tú puedes asumir, no había luz. Porque este tipo de distractores son distractores que buscan que tú hagas como empatía con tu propia experiencia, pero que no está mencionado. Vamos a decir que la opción de respuesta del señor que no veía el switch, sea 1, estaba muy oscuro; 2, la novia le vendió los ojos; 3, llegó rascado y estaba mareado; y 4, vivía en Venezuela y no hay luz. Si uno va rápido, uno dice, tira al suelo, no hay luz. O si eres un borracho, por tu experiencia, está rascado. O si eres una persona que tienes una novia que está loca, ¿verdad? Lo vendó. O si leíste, estaba muy oscuro. ¿Entiendes? O sea, te van a hacer algunas opciones que pueden que basada en tu experiencia tú caigas. Porque no entendiste el texto. It takes practice. Hablando de practice, en la página 66 hay otra práctica. ¿Ok? Y 67. María Fernanda, se me olvidó mencionarte algo. Ujú. En la página 99. 99, sí, 99. En la 97. Están las respuestas, te las pregunto. Oh, Entonces, tú las haces y si tienes duda, después de que las respondas, vas a la página 97, te buscas como que si cada pregunta tiene un número y van en secuencia. Si en la página 67 estamos viendo la 18 y la 19, en el sitio anterior seguro era la 17, 16 y así. O sea, van en secuencia. Y en la página 97, en adelante, no solo están las respuestas, sino que están las respuestas con una explicación de por qué las demás están malas. ujú, ujú. Eso ayuda también a comprender como que dónde uno se equivoca. Ok. Ah, Ahora ujú. bien, tú, ¿cuándo presentaste la última vez tú un TOEFL? TOEFL. No, el 2015. TOEFL. Bueno, el TOEFL de verdad, porque los TOEFL prácticos estos llevo 100,000, pero No, después, no, el de verdad, Prometrics. no. El TOEFL es, y el CELPIP, que es como el TOEFL de Canadá, no, no, el año pasado, todos los años. Presento. Todos los años, ¿por qué? Porque para la residencia se vence, se te dura un tiempo, y si se te vence, pues tienes que, o sea, es como una manera de ellos volvértelo a cobrar. Y vas, tienes que volver a presentar todos los años, hasta que vean la residencia. Mm, ok. Sí. ¿Por qué? Bueno, yo tal vez mañana, tenemos que hacer, yo tal vez mañana te moleste con alguna pregunta. Mira, no me molesta, pero también A tienes que tener ver, paciencia porque a veces estoy
En la oficina me llevan mal. Pero ya, responda. Tú sabes que tarde, pero seguro. Ajá, sí, no importa. Bueno, pero para ver cómo me va, porque de verdad que yo estoy perdida todavía. Ok. Ya. Todavía tenemos tiempo. ¿Ah? Todavía tenemos un poquito de tiempo. ¿Cómo que un poquito de tiempo qué? Para continuar con la siguiente, pues. Sí. Mira. A mí me tiene medio estresado el tiempo. Nosotros no da tiempo de terminar esto en las semanas que tenemos. Tenemos apenas como 3 semanas, ¿no? Ni Sí. 3. O 3. Ni, Ni ni, 3. ¿sí? Mira qué pasa, Luisana. Yo les expliqué a ella. Nos vamos a tardar, en el que más nos vamos a tardar es reading. Ok. Porque es que el reading es la base. Es que estas estrategias de reading son la base de todo. Y de listening en adelante, o sea, lo que es speaking and writing, es como la aplicación de estas mismas estrategias. Entonces, las vamos a ver, pero no vamos a tener que profundizar tanto, sino que más bien los voy a Practicar. poner aquí, mira, pónganse a aplicarlo. Ujú. Y bueno, en escritura se aplica así. No van a hacer ejercicio en la clase, pero quizás tengan que venir con un ejercicio hecho, por ejemplo, y lo corregimos. Y así, porque es que es menos libro. Después de como que el segundo, después del listening, ya es menos libro. De hecho, después, Luisana, ¿y has hecho prácticas de este libro, del practice? No. esos son estas No, mismas. yo voy así como. Esos, esos practice, esos practice son estos mismos, ¿ves? Mira la pantalla. ¿Ah, es lo mismo? Sí, Ok. pero fíjate Mm. la diferencia. Esto lo puedes hacer una sola vez en tu vida. Los 3 horas. eso Ah, no porque tiene- es un examen. Sí. Che, qué rápido. Ah, 3 horas y media. ¿qué? Que el examen son 3 horas y media. Sí, yo sé. Y yo me he sacado el numerito, porque en todos me han salido 4 pasajes de reading. Y ninguno han sido 3. Los fulanos 4 donde uno supuestamente no te evalúan. Sí, Eso no, lo sabes. no te lo evalúan, hay uno que no te lo evalúan. El problema es que no saben, no sabes cuál. No ¿Cuál? sabes cuál es. Exactamente. ¿Y entonces por qué te hacen eso? ¿Por perder tiempo? Porque, no, mira, fíjate, lo que No, pasa, tengo. no, es que para ellos saber, fíjate, ellos tienen que encontrar, tienen que encontrar la manera de saber si los textos que ellos están tomando y agregando, si están a un nivel o tan alto o tan bajo para hacer el examen. Si hacen 1000 personas, hacen este texto y salen mal, o salen debajo de un, vamos a decir, de un rango, La curva. exacto, si no si están fuera de una parábola, entonces dirán, mira, este bien es muy difícil, no se puede usar. O este está demasiado fácil, no se puede usar. Y para mantener el estándar, la mejor manera que ellos encontraron fue esa. Y por eso es que son 3 de 4. Generalmente sí, si una persona estudia, así, de pana o es el que se te hizo más fácil o el que se te hizo más difícil. El que no te van a contar. Mm, Y los Mm, que saliste más o menos, bueno, esos son los normales. que te interesante. van a contar. Sí te lo van a contar. Ok. Ya. Bien. Um, ¿Y aquí cuántas semanas nos queda con reading? um, 2. 2 o 3. Sí, porque tú dijiste que tú le quitabas a la otra, ¿no? Sí. 2 o 3. Depende de ustedes. Por ejemplo, hoy nos tardamos bastante. Pero, o sea, nos tardamos porque hacía falta. Pero hay otros que van a decir, ay, no, esto está fácil. Ay, Dios mío. Este es para frasear.
no son fáciles. Por ejemplo, la clase que viene va a ser larga. Pero después la próxima, la de drag and drop, esas son fáciles. Pues, quedan, calcula 2 semanas más. Ok. Calcula 2 semanas más. Sería buenísimo que en estas 2 semanas más, pero es que ustedes no hacen la tarea, ninguno. Entonces, vamos a terminar el libro y van a quedar así, porque la cuestión es practicar, no el libro. Si ustedes quieren leer el libro, ahí está. De verdad, tienes razón. Bueno, en fin, que hagan un examen completo después del segmento de reading, se hace un examen completo. Ustedes, por su lado, yo les paso la página si quieren para que practiquen, o sea, una que sea de práctica, y la hacen, y se evalúan cómo salen en el reading. Y se ven así como que, mira, sé que este tipo de preguntas me fregó, porque le van a dar las respuestas con las preguntas, cuáles están buenas, cuáles están malas, y mira, fíjate que en las de retórica salí mal. Ah, bueno. Teacher, quiero Pero es que ahí no te dicen cuáles son retóricas. en este sí, en este tipo de examen, en el de ETS, si te dice qué tipo de preguntas te preguntaron en la práctica, por supuesto. Ok, Ya. No sé por qué no me abre, pero. ok, ya. Si te dice, entonces, obviamente, pues, si sabes que, como te dice, y te dice si la tienes buena o mala también, y si sabes dónde te fallaste, entonces de repente pueden venir en la clase después de terminar el reading, es decir, mira, teacher, nosotros quedamos malucos En esta cosa. bueno, vamos a revisitarlo porque la verdad es que no entiendo, ¿no? Estamos pagando un curso. Pero, Ok. yo no estoy aquí porque ganarme los reales por la hora. O sea, ¿entiendes? Yo necesito que ustedes entiendan y que ustedes aclaren y eso es lo mejor. No puedo. Ustedes, en serio. Si tienen una clase y necesitan una clase más, y necesitan media hora más, o necesitan. Yo sé que después ustedes pasan y bien recomiendan y ahí me cae otro curso y eso es un para reunir, para qué sé yo. Somos aquí nosotros tres que, hola Joe. Sí, o sea, ¿no? Para reunir para la persona. ¿Te imaginas otro curso? Ay, soy yo otra vez. La Ajá. repetición. La repetición. Ay, no. No, algo, no, nada. Cancelado y tramutado. Hice un curso de inglés y ahora repitiendo. No. No, no, a ti no te quiero en mi salón. No, no. Ay, no. En fin, no quiere abrir el examen, pero aquí está. Practice test. Ese fue el que pasaste al principio. Sí. Ajá. Online. Ajá. Tú entras aquí. Y en este examen, cuando haces este de lectura, continuo, ¿no? Leíste, ¿no? Ya les enseño. Esto es más las instrucciones que ustedes ya se van a tener que saber. Tú leíste tu cosa aquí. Estas ellos son los que hacen el examen. Por ejemplo, este tipo. Yo hice uno de ese. Ajá. Tú lo haces y responde y responde y responde. Entonces, review questions. Y les dice si la respondiste o no, si está mal o no. Y al final, si respondes todo y se te acaba el tiempo, te dice si esta era una pregunta de. Pasa que tienes que esperar media hora y no vamos a esperar media hora. Ok. Y si es de. ¿Qué tipo de preguntas de detalle? Claro, Ok. pero de tal manera
ya aquí más o menos sabemos qué tipo es también. De repente, si tú puedes, in paragraph 1. Aquí, in paragraph 1. What does the author imply? Ya, si tú puedes decir, mira, o es de Diferencia. detailed question, o es, digo, de author's meaning, o es inferencia. No, o sea, ya o menos también lo puedes reconocer. Mira, tengo 3 de esas malas. Vamos a revisar. Ok. Yeah, that's it. Ok. That's it. No, nos vemos el jueves. Es tardísimo. Buenísimo. Yo no sé, yo no me di cuenta que yo terminé este curso tardísimo. Para mí. Anda Bueno, a dormir. Anda a dale. dormir. Chao. 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 Gracias. Bye. Chao, chao.